gusta mucho dar estas charlas, pero se podrán imaginar que prefiero estar en otro sitio. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y a ver cómo sale. Nosotros armamos una charla donde tocar un poco el clima, el dólar y algunos impactos a nivel de la empresa. No sé si se escucha bien. Bien. Mercados, resultados de la gestión de las empresas CREA Ganaderas 16-17. ¿Qué impresiones generó esto dentro de asesores? Son algunos comentarios y las consideraciones finales. Bueno, esto es un recorte de un informe de la Cámara de Mercado de Término de Buenos Aires, en donde nos muestra un poco el clima que estamos viviendo hoy. Y los comentarios son de que pasamos un muy buen año, mayormente un muy buen verano y un buen otoño, y un invierno que no fue tan duro. Pero principalmente cuando uno ve algunos datos, estamos hoy viviendo una primavera muy mala y la primavera del año pasado fue una primavera fría y tardía, ¿sí? Hoy estamos con un Océano Pacífico enfriándose, nos dicen que el Océano Atlántico está más caliente, que eso es lo que nos puede ayudar a que la Niña que desencadena aquí en el Pacífico no sea tan brava en el Uruguay, y esperemos que sea así, porque si no la cosa se nos puede complicar y algunas de las cosas vamos a irlas comentando. El dólar lo vimos ya para pasar un poco por arriba, pero bajó un 5% y bajó de golpe en el inicio del ejercicio. Lo que, a diferencia del año pasado, teníamos una apreciación del entorno del 20% y nos favoreció en la dilución de costos, este año nos jugó en contra. Y aparte, como digo, el dólar bajó de los 30 pesos a los 28 entre julio y agosto y después se mantuvo en los 28 pesos, o sea que la incidencia fue muy rápida. Esto hace que el costo de vida expresado de una canasta básica de búsqueda aumentó un 14% en dólares, pero un 19% en los productos nuestros, kilo de novillo, kilo de ternero o kilo de vaca. Y esto lo ven ahí, 14%, cuando el año pasado una canasta básica de búsqueda se había reducido en el torno del 10%, este año aumenta un 14% y en productos un 19%. Y esto llevado al ingreso promedio de las empresas ganaderas, estamos hablando de unas 350 hectáreas que nosotros tenemos que destinar productivas con un ingreso promedio de FUCREA para sostener una canasta básica. ¿Sí? En comisión de asesores, esto lo hemos trabajado, lo vimos en el taller de gestión, es cómo ha evolucionado el impacto de la mano de obra en los sistemas de producción, medido en kilos de carne. En el ejercicio 2004-2005, en color verde, un sistema de invernada, tenía 17 dólares de promedio en kilos de carne por hectárea destinados a la mano de obra. Y en el 16-17, 27. En azul y en rojo, lo que es criadores y ciclos completos. Y lo interesante de esta gráfica es ver cómo desde el 2004 hasta el 2017 tenemos un aumento constante a una tasa de, en un sistema de invernada, 0,8 kilos de carne por hectárea destinadas al gasto mano de obra, y en los sistemas criadores y medio kilo de carne por hectárea más todos los años. En el 2004-2005 teníamos 117 kilos de carne equivalente y este año tuvimos 139. Quiere decir que la mitad del aumento se ha ido destinado a sostener los incrementos de la mano de obra. Y acá el otro día discutíamos en una reunión de grupo que no es atacando la mano de obra, es que tenemos que tener conciencia de lo que está incidiendo en nuestras empresas, todos lo saben, que esa mano de obra sea lo más eficiente posible y que hagamos todas las medidas de capacitación para que lo que estamos aplicando en mano de obra nos retorne de la mejor manera. ¿Correcto? Eso es un poco significar. Cada año nos va a costar más, bueno, tendremos que esmerarnos en esa capacitación para que nos retorne lo más posible. A nivel de los mercados, este es un cuadro de la OCDE y de FAO, y lo que le quiero marcar son 3 o 4 cosas. Que hoy estamos en el 2016-17 con un 10% menos del valor del precio de exportación, como vimos hoy a la mañana. Que el ternero está valiendo un 2% más, y creo que acá esta gente sin duda no consideró la exportación de ganado en pie, que es lo que está sosteniendo el ternero hoy. Y el novillo, fiel reflejo de lo que hizo la tonelada exportada, copia, 10% menos la carne exportada, 12% menos el novillo. Y una de las grandes preguntas que tendremos que hacernos es si este valor, que es más ajustado a lo que hay hoy, ya se dio la baja un año corrido o tenemos que esperar una nueva baja. Eso no lo sabemos.
A nivel de las categorías vacunas, en este gráfico lo que tenemos son todas las categorías que han bajado, pero vamos a focalizarnos en las categorías que subieron de precio en el último ejercicio, que son el ternero de 140 a 200 kilos, el ternero entero y la vaca y la vaquillona preñada. Y eso también llama mucho la atención y ustedes están actuando en concordancia con eso, porque seguimos aumentando las vacas de cría dentro del stock. O sea, tenemos más y se aprecian. Es algo interesante. Y ahora sí, esas tres cosas para saber en el cómo estábamos, y la idea era mencionar los resultados de la gestión de las empresas ganaderas. Decirles que estos resultados son producto de 168 empresas ganaderas, de 17 grupos que nos dieron información, de 21 grupos ganaderos que tenemos, de la zona centro, este, noreste y norte, con una superficie total de 347.000 hectáreas. Y acá lo que vemos es un cuadro en donde nos muestra 25% inferior, el promedio y la superficie, y bueno, no me marca el círculo, y seguramente lo que nosotros queramos saber, o la línea que ustedes están apuntando rápidamente, es acá. Y bueno, y esto abre un poco superficie de pastoreo, el producto bruto de $240, los insumos, pero el mensaje está acá, $86. Y lo primero que hay que decir, que esto es una descripción de un promedio generado por empresas, que no son las mismas del año pasado. Entonces, el gran tema que tenemos acá es, ahora después vamos a ver un cuadro que nos dice, bueno, ¿cómo nos fue con respecto al año anterior? Y el problema es que estamos comparando papas con limones. No podemos decir, ganamos algún dólar más o perdimos algún dólar menos, porque estamos comparando cosas que no son lo mismo. Y lo otro, bien importante, es que nosotros trabajamos en FUCREA y después lo hacemos público a nivel del ingreso de capital. Pero es la forma en la cual nosotros igualamos cosas que no son iguales. Tratamos de comparar peras con limones. Es la forma de poder mirarnos y mirarnos más claramente. Pero después hacia afuera eso es inexacto. Y después vamos a ver por qué. Pero es muy importante que ustedes como audiencia, el público que no es de FUCREA, y no olvidarnos de eso, porque podemos interpretar muy mal las cosas. Acá habla de arrendamiento, ¿verdad? Dólares por hectárea de superficie útil. Y esto acá es pensar que 21 dólares, evidentemente estos predios tienen parte de área propia y parte de área arrendada. Pero los invito a pensar en un promedio de ingreso de capital de 86 dólares con cualquier renta ganadera de este país. Estamos hablando que muchas empresas, no son capaces de pagar el costo de oportunidad de la tierra. Problema. Y un gran problema es que el 25% inferior tal vez no tiene, si el ingreso neto son 11 dólares, lo multiplico por sus hectáreas, estoy por debajo de una canasta básica del ICPB. Por lo tanto, se le está complicando vivir. Y ahí es cuando vamos a reuniones que no teníamos hace mucho tiempo atrás, en donde reuniones de grupos empezamos a discutir endeudamiento, me conviene pagar la deuda, no me conviene pagar la deuda. Esas cosas no las escuchábamos hace mucho tiempo. Hoy sí. Apareció el pago de intereses. Antes no estaba eso, hoy sí. Entonces, todas esas cuestiones son muy importantes marcarlas hoy en el espacio ganadero de la sectorial de FUCREA. Aquí vemos un poco el índice CONIAT, en donde a más CONIAT, más ingreso. Esto no era así el año pasado. Hoy está incidiendo mucho, y lo vamos a ver ahora adelante, la agricultura en ese ordenamiento. Más área mejorada, producciones de carne de 103, lo del estrato inferior, a 194 el superior. Dólares por kilo vacuno, 1.36, 1.42 y 1.48, sistemáticamente bajando en los últimos ejercicios. Y bueno, y acá es un poco lo que yo les decía, ¿no? Uno ve 78 el año pasado, 86 este año, ha ganado más dinero. Bueno, señores, no es así, estamos comparando cosas que no son igual. Parece lo mismo, 164, 168, pero no es lo mismo. No nos quedemos con ese mensaje, es un mensaje equivocado. Es un mensaje equivocado y ahora vamos a ver por qué. Cuando vemos la composición de ese producto bruto para los últimos 12 ejercicios, acá empezamos a ver alguna cosa. En el ejercicio 15-16, en azul, el producto bruto vacuno era en el orden del 70%, sin importar si estábamos en el estrato 25% inferior, promedio o superior. Y este año empezamos a ver una diferencia, que las del estrato superior
la barra amarilla se incrementa y se incrementa mucho, y eso es Producto Bruto Cultivos. Y ahí empieza a ser una de las explicaciones de por qué el resultado mejora y hay un resultado de $86. ¿Por qué? Porque en la sectorial ganadera, que así se arrastra hace muchísimos años, y los grupos ganaderos, la agricultura también entró en la zona centro, en la zona noreste, en la zona del este, y pesa mucho en un año en donde el resultado físico de la producción de soja y el precio fue bueno, pero aparte donde salimos de un escenario del año anterior que hablábamos lo completamente opuesto, que había sido malo en el resultado de esas empresas. Entonces, el Producto Bruto Cultivos tiene un peso importante en estas empresas hoy, y esas empresas están dentro del promedio porque integran grupos ganaderos. Tendremos que tener alguna instancia de discutir si tenemos que verlo, cómo verlo, pero hicimos el esfuerzo y vamos a ver empresas típicamente ganaderas. Entonces, estamos describiendo y no comparando, porque son conjuntos de datos diferentes. Eso es muy importante, porque tenemos esa discusión adentro de los grupos. No podemos compararlo, son cosas distintas, es descriptivo. Hay que tener bien presente qué es el ingreso de capital y para qué nos miramos ante él. Así que no es perdónenme que ahora los nervios me están llevando. Tener bien presente qué es el ingreso de capital y por qué no nos miramos así, aunque es malo para el afuera. Esta es una frase que Javier, que trabaja conmigo, me lo critica. Y yo la dejé igual. ¿Por qué? Porque en el ingreso de capital nos vemos nosotros para compararnos, un poco lo que dijo Nacho, para generar esa comparación, para generar información, para poder analizarla y sacar conclusiones y crecer en el conocimiento. Pero para el afuera es malo, porque lo que tenemos es un ingreso neto. A ese ingreso de capital tenemos que restarle la renta que paguemos, los intereses que paguemos, las inversiones que hagamos y los retiros de los empresarios para vivir. Entonces, guarda la cuenta, hectáreas por ingreso de capital no es lo mismo. Ese es un mensaje muy fuerte que tenemos que dar y por eso tenía que estar ahí. Y lo otro, ¿somos capaces de pagar el costo de oportunidad de la tierra? Si tuviéramos que arrendar todo, muchos de ustedes se habían ido hace tiempo de este juego. Y bueno, y acá lo que yo le decía, ¿no? Ese ingreso de capital, la barra azul, se divide a sus usos de inversiones en pasturas, maquinaria y ganado, amortización de la deuda, arrendamiento, retiro de productor y pago de intereses. Pero es para que quede bien claro. Y eso es lo mismo para todo el movimiento, para Mario, para Nazar, para todos. Ahora bien, las carpetas que repitieron en el 15-16 y en el 16-17, nosotras las separamos por ganaderas, empresas puras ganaderas, y diversificadas, aquellas empresas que tienen el Producto Bruto Cultivos. Entonces los invito a ver las ganaderas, en donde fueron 89 empresas que estuvieron este año y estuvieron el año anterior. El ingreso de capital promedio de esas empresas fue $72. Quiere decir que el promedio de las empresas ganaderas está por debajo del promedio del todo. Quiere decir que la agricultura, que son las diversificadas, que tuvieron un promedio de 121, están jugando un partido importante. A su vez, número de carpetas que aumentan el ingreso de capital en las ganaderas, 30%. Y número de carpetas que bajan el ingreso de capital, 70%. Ahora sí, el universo ganadero, ¿sí? El universo ganadero nuestro empieza a estar más parecido con la sensación de nuestros productores. Ahora sí. Pero es un problema de cómo tenemos la información y qué son hoy los grupos ganaderos de FUCREA. Pero es así. Esas empresas en las que tenían el Producto Bruto Cultivo, que promedian 121, el 70% aumentó su ingreso de capital. Y ahí empezamos a, como les decía recién, a ver algunas cosas más claras. Después hay algunas cositas interesantes de que hay algunos ganaderos que pasaron a ser diversificados. Hay 10 empresas que eran ganaderas y se diversificaron. Y ese para mí es valor de trabajar en grupo o de ver la realidad, pero para mí es trabajar en grupo. ¿En cuántas reuniones hemos estado? Yo he participado en varias, en donde, y me pongo a hacer soja yo, o hago un poquito más de soja yo, o esa área que iba a hacer, el otro día nos pasó en una reunión, iban a hacer un cultivo de paspalum. Y el grupo le dijo, pero vos estás seguro vas a gastar tantos dólares por hectárea en algo que no te va a producir un año, ¿por qué no haces soja?
Estuvo excelente porque a la siguiente reunión el tipo dice, ¿ustedes saben qué? Gracias porque voy a hacer un poquito de paspalum para no quedarme con las ganas, pero voy a hacer el 80% del área de soja porque creo que ustedes tienen razón. Influido por el tema de la diversificación. Entonces, el universo ganadero, el 70% de las empresas bajaron el ingreso de capital. Y el promedio es $83, $3 más abajo que el resto. Pero fíjense la distancia, hay $50 entre el promedio de las empresas ganaderas puras y las empresas que tienen el Producto Bruto Cultivo, diversificadas. Bien, una de las cosas que también estuvimos viendo es si se capitalizó con mayor producción de carne en las empresas. Según el monitoreo satelital del Plan Agropecuario, fue un año con una primavera tardía, estamos hablando de la primavera anterior, con un verano con tasas de crecimiento muy por encima del promedio, llegamos a mediciones del 70% más en la zona de arena, registrándose los picos máximos del monitoreo satelital en los últimos 17 años. Ahora, ¿eso fue más carne? Y ahí lo único que le pido es que miren las barras azules. Barras azules. En el primer tramo de estas barras que están por debajo y por arriba son los ciclos completos. Y acá dice 11 kilos en las barras azules positivas y menos 11 kilos de carne en esos sistemas de ciclo completo. En los ciclos incompletos, más 14 y menos 14. En la cría, más 6 y menos 19. Y en la invernada, menos 13 y más 45. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos sí lo capitalizaron y otros no. Y otros no. Y donde más se capitalizó es en la invernada. Y es lógico, porque todos los otros sistemas son muy rígidos. Son rígidos. No podés cambiar. Vos tenés la misma cantidad de vaca. Ahí veo a Jaime que dice, capaz que me está dando la razón, digo, pero es el efecto binomial. Está más o menos preñada. Está preñada o vacía. 0,1, binomial. Chau. Capaz que tiene un punto más de condición corporal. Capaz. Pero no lo estamos viendo. O sea, fue un año que algunos sí lo lograron capitalizar y otros no. Y en las invernadas lo que vemos es que algunas empresas saliendo de la agricultura, que hicieron pastura, que estamos entrando en esas rotaciones en toda la zona centro con segundo año en pastura, y bueno, se empieza a ver. Hay algunas cosas que se empiezan a ver. ¿Sí? Bien. Ahora, hay empresas que bajan el ingreso de capital, estamos hablando ahora solamente de las ganaderas, ya las agrícolas ya sabemos qué fue, qué hicieron, ya sabemos. Lo que queremos ver es las ganaderas, qué pasó un ejercicio contra el otro, 15-16, 16-17, los números están chicos, pero lo tienen ustedes en los papeles que les dimos de las presentaciones. Hay empresas que bajan el ingreso de capital y otras que lo mejoran. Lo importante para mí, los datos después los ven, están presentados ahí. Lo que digo es, las empresas que bajaron el ingreso, el 30% de las empresas bajaron, el orden de la baja fue del 30%, discúlpenme, y el orden de la suba fue del 42%. Pero lo que sí es interesante es que las que subieron está dado por la producción en kilos de carne. O sea, las empresas que suben el ingreso de capital, lo que hicieron fue producir más carne. Las empresas que lo bajaron, solo un 22% produjeron más carne. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos muestra un poco la pauta de por dónde están yendo sus decisiones, por dónde están yendo las formas de ir encarando este problema. En un escenario de salimos del clima excepcional del año pasado, los precios bajan, los costos es muy difícil de bajarlos, lo vimos en los cuadros de ahí. La baja de costos ustedes ya la hicieron el año pasado, producto del dólar y de algunas decisiones, pero hay costos que después ya no son posibles de bajar, o si lo hacen posiblemente salga el tiro por la culata. No refertilizar los Lotus Rincón, capaz que un año se la bancan, capaz que 2, nos jugamos la ficha, pero seguramente después empecemos a perder potencial. Poner menos semilla, una dosis de herbicida diferente, bajar dosis, cambiar de producto, todas esas cosas empiezan a pesar. Entonces, no creo que la opción vaya por la bajada de los costos y creo que ustedes tampoco lo están viendo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las vías que ustedes están mostrando en la mejora? Ahí en verde tenemos empresas que mejoraron el ingreso de capital y son 27. En el eje
perpendicular, producto bruto, y en el eje horizontal, insumos. Lo que está claro, más allá de que bajen y suben, los insumos bajan o suben, lo que hicieron 23 empresas de 27 es aumentar el producto bruto. Y si el precio del kilo producido bajó en el promedio de ellos, lo que hicieron fue producir más carne, que fue lo que vimos en el cuadro anterior. Produciendo más carne, y algunos cambiaron los precios cambiando de negocio. Ciclo incompleto de cuota, bajaron al ternero entero, habrá que ver cómo sigue eso, pero se toman decisiones que hacen a la variación de los negocios. Esos son los que aumentaron. Y los que disminuyeron, las que bajaron, lo que hicieron fue bajar su producto bruto, bajaron su producción. Menos producción, menos precio, está luego. Ya está. No van a poder salir de ahí. Pero lo que se está mostrando en este cuadro un poco es que la alternativa es ver las vías de mejora de producción de kilos de carne que si logramos no disminuir precio, aporten más controlando costo. Por sistema de producción, esta es una gráfica igual que el cuadro 1. La presento solamente para cumplir. Si fuera por mí, la erradicaba de su cuadro. Pero bueno, es para cumplir. Sin embargo, alguna cosa interesante nos muestra. Es, apartando la invernada, ¿sí? Que acá se aparta sola. ¿Por qué? Porque las invernadas vimos que tenían 50% de área mejorada, ¿sí? Tiene la agricultura atrás, entonces el resultado está pasando por otro lado. Está interesante ver cómo las actividades con menos agricultura adentro, ciclos completos, ciclos incompletos y cría, están convergiendo. Algo que antes teníamos el discurso de que la cría estaba por debajo, hoy tiene una mejora sustancial. Entonces, no quiero que vean esta gráfica, la presento para cumplir, porque la que me interesa, en realidad, es ver el negocio por su margen. ¿Sí? Entonces, la aproximación al margen bruto ganadero, que es lo que nos debería importar, en el caso de la cría nos da $139, en el caso de un ciclo incompleto 143, en el caso de un ciclo completo 128 y en el caso de la invernada 161. Como que se apiñan los resultados ganaderos cuando antes lo que hablábamos era que había una distancia entre la invernada y los demás, como que todo está más parejo. Y es cuando uno hace las cuentas de, bueno, ¿qué negocio ganadero hago? La pieza de cría, una vaca preñada, el ternero, la ternera, da todo más o menos lo mismo. Está dando todo más o menos lo mismo. ¿Correcto? Entonces, es algo a tener en cuenta y bien importante. Y como lo ven acá a nivel del Producto Bruto, lo mismo, ¿no? Producto Bruto ganadero de las empresas 170, 180, 163 y las invernadas 260. Lo que tienen las invernadas son más costos. Fíjense, 32, 37, 35, 99. O sea que están produciendo mucho más, con mucho más Producto Bruto, pero tienen unos costos más elevados. Y esto es el sentir ganadero, ¿no? Cuando lo poníamos en comisión de asesores y decíamos lo del principio, en promedio ganamos más, les juro que todo el mundo saltó en la silla y dijo, bueno, tal lo que ustedes hicieron, ustedes mezclaron los datos donde aprendieron a manejar el Excel. Y claro, ¿no? La mitad del área ganadera de Fucrea está acá arriba y esta gente perdió con respecto al año anterior. El noreste tiene un incremento del 11%, la zona centro, muy influenciada por la agricultura, por N veces que se los digo, y el este, con una disminución de los ingresos, donde ahí también juega en muchos de estas empresas el arroz. Un cultivo que realmente está complicado por su estructura de costo. Algunas consideraciones. El futuro está en nuestras manos y no debemos esperar que los mercados o las políticas económicas sean un factor positivo. Esperemos que al menos su efecto sea neutro. Ya vimos hoy a la mañana lo que nos comentaba Carriquiri del dólar, los granos. Bueno, yo saqué muchas transparencias porque iban a estar repetidas en eso. Y bueno, está en lo que nosotros vamos a hacer hacia adentro de nuestras empresas. Un conjunto de empresas importantes no logran alcanzar un ingreso neto que pague una canasta básica de búsqueda. Estamos complicados. Porque aparte estamos complicados porque esas empresas siguen operando y siguen viviendo. Y lo que uno ve en esas reuniones que aparecieron, el pago de intereses y disminución de stock. O sea que se están comiendo semovientes.
Entonces tenemos un problema. Y es el 25% de nuestras empresas y sospecho que es el 25% de las empresas de este país. Entonces tenemos un problema. El IK promedio entre los 2 ejercicios últimos es de aumento, pero eso solo describe una situación de un conjunto de datos. No son los mismos casos y presentan una altísima variabilidad. Por lo que siento fui rapidísimo, pero mayormente insisto en eso. Hemos conversado mucho en asesores, trabajamos mucho en el taller, en cómo uno comunica que un 30% de las empresas inciden tanto en el ingreso de capital promedio de todos nosotros cuando un 70% de ustedes disminuyeron el ingreso de capital. Creo que ese es el mensaje. Hoy me entrevistaron 2, 3 veces y le digo, muchachos, por favor, el mensaje de la primera plana no es aumentamos $12, es el 70% de las empresas ganaderas tuvo menos ingreso de capital, por favor. Porque capaz que me vuelan del ala a mí, y no fue lo que yo dije, ¿ok? Les agradezco muchísimo, le pido perdón a mis compañeros de FUCREA, porque me voy a ir, no quisiera quedarme con ellos, pero me voy feliz al sanatorio y espero que salga todo bien, ¿sí? Muchas gracias.